Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal, Diana Holística. Estoy grabando después de bastante tiempo porque también quiero respetar un poco lo que dije en el video anterior sobre no forzar y, claro, como confiar en el proceso sin forzarme, pero también tomando acción. Entonces encontré el momento para grabar un video sobre algo de lo que quería hablar ya desde hace un tiempo, porque es algo a lo que le vengo dando vueltas. Y si es la primera vez que ves este video, mi nombre es Diana. Mi canal Diana Holística es mi manera de compartir mi experiencia como ser humano. También estudié psicología, estoy llevando una formación en terapia transpersonal, me gusta mucho el tema holístico, por eso el nombre. Y mi intención es compartir mi experiencia, porque creo que eso suma un montón. Creo que a veces damos muchas cosas por sentado y pareciera que no tiene mucho valor la experiencia que tenemos como seres humanos en este planeta, y en realidad eso creo yo que cuenta muchísimo fuera de lo que tú hagas, ¿no? En tu trabajo, a lo que te dediques o tu propósito, no sé. Creo que suma mucho lo que vamos aprendiendo en el camino, así que mi intención es compartir parte de mi camino y de mi experiencia, porque creo que eso puede sumar al colectivo y porque mi idea también es como esto de ampliar la mirada. Muchas veces estamos viendo las cosas desde una perspectiva, casi como si tuviéramos unos lentes de un color específico, y la idea es ir ampliando la mirada, o quizá que esos lentes, en mi caso, haciendo como una analogía, digamos que yo solía ver todo con unos lentes oscuros y ahora cada vez voy viendo otras tonalidades y voy viendo colores y creo que de eso se trata en general la vida, esta experiencia humana que a veces puede ser muy dura, a veces puede ser difícil, no sé lo que te tocó vivir. Yo te puedo decir desde mi experiencia que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Em, pero igual agradezco mucho que todo lo que me tocó pasar me trajo a donde estoy ahora. Y irónicamente ese tipo de cosas son las que te hacen un poco fuerte o más resiliente, o también como llegar a un punto en el que sientes que necesitas esta conexión más profunda contigo mismo y contigo misma. Y siento que estoy ahí, siento que estoy en este momento, y compárteme en los comentarios si sientes lo mismo o si resuenas con este mensaje. Siento que estoy en un momento de reconexión o de reencuentro conmigo, porque igual no sé cómo podría reconectar con algo que ya soy, pero es como un reencuentro, es como un volver hacia mí luego de haber estado tanto tiempo como muy enfocada en el afuera, como mirando, como decía, todo de color gris oscuro, como que todo mal y el afuera tiene la culpa y no sé qué, y estaba muy en el afuera, que es algo que nos pasa mucho como seres humanos, que además vivimos en todo un contexto y ahora todo está de cabeza en el mundo. No sé en qué parte del mundo vives, yo estoy en Perú, en Sudamérica. Las cosas no están del todo bien, pero creo que depende mucho de cada uno y de cada una también el qué quiere hacer con eso, qué hago con mi contexto, qué hago con mi situación, qué hago con lo que siento, con lo que pienso y tal. Entonces, este video en parte va por un post que vi hace unos días sobre el bullying, y creo que es algo todavía muy actual, incluso el cyberbullying, que es como un bullying cibernético. El bullying es algo de hace muchísimos años, y de hecho yo había subido un video ya a este canal que debe andar por ahí. No sé si lograré ponerte algún link por ahí o abajo en la descripción,
pero yo ya había hablado del tema hace unos años y ahora en realidad quisiera como volver a tocar el tema, pero ya desde otra perspectiva y con una mirada más amplia, porque justo compartiendo también con familiares o personas que conozco, el tema del bullying es algo que se sigue dando y quiero hablar más que nada de lo que te puede dejar, ¿no? O sea, de el impacto que tiene sobre una persona el pasar por una situación de bullying. Y lo digo también porque yo pasé por una situación de bullying en el colegio em, durante la adolescencia, sí podría decir, 12 13 años. Y es algo que simplemente, no sé, es como que no lo entiendes. Es como alguien de la nada, pero, o sea, sé que nada es casual, pero es como que te agarra de punto o te ve como, bueno, vamos a burlarnos de esta persona o vamos a hacer esto con esta persona. Y hay todo un grupo, obviamente, que se vuelve cómplice porque no quieren ser ellos los que estén en el lugar de esa persona. Y es algo muy chocante, es algo que puede tener un impacto muy fuerte en la autoestima de una persona. Em, Diría que lo más impactante es la autoestima, la forma en cómo una persona se percibe a sí misma luego de haber pasado o en el mismo momento en que estás pasando por bullying, porque está como esto de que no entiendo por qué de repente un grupo de personas o una persona específica me está fastidiando o me está poniendo nombres o está haciendo cosas intencionalmente, aunque ahí no sabría decir intencionalmente, sí, pero muy inconscientemente también. Creo que esto del bullying es mucho como una proyección del otro, ¿no? Es como el no quiero, probablemente hay también muy baja autoestima y todo esto, pero es como lo proyecto en otra persona. Por alguna razón, yo no lo entiendo, creo que nunca voy a entender exactamente por qué, pero es algo que me tocó vivir y fue muy duro en su momento y sé que tuvo un impacto bastante fuerte, sobre todo justo en el tema de mi propia expresión, porque en ese momento fue tan impactante y fue tanta como mi idea de que alguien más tenía que hacer algo, como alguien tenía que salvarme, alguien tenía que decirle a esta persona, bueno, ya, basta, déjala en paz. Y fue como esta dificultad mía, pero tampoco quiero juzgarme, porque en ese momento no tenía las herramientas que tengo ahora, ni el conocimiento, ni mucho menos la madurez, etcétera, ¿no? Entonces no quiero juzgarme tampoco, pero en ese momento simplemente no pude defenderme, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, me la pasaba llorando todo el tiempo. Y siento que hasta se burlaban también, ¿no? Como que, ay, está llorando. Y entonces eso como que dejó un impacto, o sea, dejó esta creencia, porque es una creencia lo que se genera cuando pasamos por eventos traumáticos, porque pasar por bullying es un evento traumático que tiene un impacto en tu autoestima y en cómo te percibes y en cómo te ves y en tu manera de pensar. Entonces se generó esta creencia de como que yo no puedo, o sea, yo no puedo defenderme o lo que yo siento no importa porque, claro, veía que se reían de verme llorar y tal. Y siento que pasé muchos años, muchísimos años, quisiera no decir demasiados, pero no es casual, creo que cada persona también tiene su proceso y tiene su tiempo para em, procesar o como ir transformando todo esto, ir ampliando la mirada y sobre todo el poder mirarte a ti mismo y a ti misma con compasión y darte cuenta de, ok, en ese momento yo no sabía qué más hacer y fue lo único que pude hacer y quedaron ciertas creencias o ciertas ideas sobre mí misma, sobre quién soy, sobre mi valor como persona y
una creencia sobre las otras personas, ¿no? Como esta idea de que tengo que defender mi vulnerabilidad y tengo que cerrarme y crear una coraza y que nadie me vea llorar y que nadie vea mi emocionalidad porque entonces eso es peligroso para mí. Y de hecho creo que esto también tiene que ver con generar una especie de apego evitativo, ¿no? Como que quiero el cariño, pero me da miedo porque ya he sentido como esta indiferencia, este maltrato de otras personas y no lo quiero volver a sentir porque como seres humanos no queremos sentir dolor, no queremos sufrir y es lógico. Entonces se crean estos mecanismos de defensa que terminan teniendo un impacto en nuestras relaciones y en cómo nos relacionamos incluso con una pareja potencial, ¿no? O con personas, ay, ya no quiero matar tema de sexo, de género, o sea, tienen impacto, tienen impacto en las relaciones, sea que eres hombre o mujer y sales con un chico o una chica, tiene un impacto. Y la forma en cómo nos vemos y en cómo nos percibimos y la creencia que yo tengo de mí misma o de mí mismo, de quién soy, tiene un impacto en cómo me relaciono con los demás, en cómo me muestro a los demás, en si oculto cosas o aspectos de mí mismo o de mí misma, o si rechazo aspectos de mí mismo o de mí misma. Como en mi caso al menos yo tenía mucho miedo como de mostrarme vulnerable porque para mí eso era como darle pase a la otra persona de lastimarme, ¿no? Y es algo que he trabajado mucho con los años y no te miento, con la formación de terapia transpersonal, siento al menos que yo resueno mucho con cómo se maneja la terapia y el acompañamiento desde el enfoque transpersonal. Es algo que a mí me sirve, a mí me funciona y me ha ayudado mucho a reconciliarme conmigo misma, como a verme de otra manera, de una manera más compasiva, más humana, dándome cuenta de cómo tendía a exigirme mucho a mí misma, cómo sale también esto de querer agradar a todo el mundo por miedo a ser rechazada, por miedo a que ya nadie me quiera, porque yo digo que no, entonces, ay, ¿qué van a pensar? Y no sé qué. Y no digo que esto venga exclusivamente del bullying, sé que el episodio de bullying por el que pasé influyó en muchos aspectos de mi vida, pero hay otro, digamos, otro trasfondo, ¿no? Hay todo un contexto, además, desde la infancia y tal, que ahora no lo voy a compartir, quizá más adelante, porque todo esto influye, o sea, todo influye. La infancia tiene un impacto en cómo hemos vivido la relación de mamá y papá, y cómo hemos visto a mamá y papá, si los sentimos ausentes o no, si estuvieron ahí, el colegio, las relaciones, todo desde la infancia, desde los 0 a los 7 años. Es como, somos como esponjitas y absorbemos absolutamente todo de lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y recién a partir de cierta edad, a partir de estos 7 años, como que ya podemos empezar a ir procesando un poco toda esta información y por eso a mí me parece importante compartir esto porque muchas veces no nos damos cuenta o estamos muy atrapados y atrapadas en el piloto automático, en la vida diaria, el trabajo, qué sé yo, la familia, cosas que pasan y no nos damos tiempo de conectar, o sea, de conectar contigo, en mi caso conectar conmigo, o no sé, cerrar los ojos un rato, estar 5 minutos, 10 minutos en silencio y permitirme sentir o darme cuenta que estoy sintiendo, estoy bien, estoy feliz con lo que estoy haciendo, cómo va mi vida, hacer como este pequeño análisis, quizá como una reflexión, porque a veces creo que estamos simplemente en automático y en automático también se nos activan todos estos mecanismos de defensa y terminamos repitiendo patrones y yo me di cuenta de que estaba repitiendo un patrón entre varios
en mis relaciones, y era que escogía personas que también tenían este apego evitativo, que es como un miedo al rechazo prácticamente, ¿no? Es como que quiero la conexión, pero me da miedo. Entonces es como que estoy y no estoy. Y eso era algo muy, muy repetitivo en las relaciones que tuve con chicos que salí, por ejemplo, ¿no? Personas que conocí, incluso amistades. Entonces me fui dando cuenta de eso, ¿no? Que el tema del bullying me dejó esta idea de auto, no auto, no, no ser autosuficiente. Me dejó esta idea de no ser suficiente. Mis emociones no importan. Como esto de no muestres tu vulnerabilidad, la desconfianza, no le des tanta confianza a la gente porque se pueden aprovechar y no sé qué. Y me parece importante compartir eso porque, sobre todo si estás viendo esto y tienes hijos o tienes hijas, creo que es importante educar a los niños y a las niñas, pero yo creo que en general a todas las personas, creo que falta a veces esta empatía hacia la otra persona. Y, o sea, lo digo también, a mí me pasa, porque creo que como seres humanos es imposible que dejemos de juzgar a otros o juzgar una situación o crear juicios sobre alguna cosa. Y a mí me pasa en algún momento que digo algo sobre una persona que no conozco y no tengo idea de cómo es su vida. Y es muy fácil también, ¿no? Como juzgar y decir, ay, esta persona es así y es asá. Y no tienes ni idea de cuál es su situación. Entonces creo que a veces nos falta un poco esta empatía con el otro y de preguntarnos qué estará pasando para que tenga este comportamiento, qué estará pasando para que sea tan indiferente o sea tan como... Lo que yo observo al menos es que muchas personas están como muy en su mundo, muy en su burbuja, muy tomados quizá por su propia situación personal de vida, no lo sé. Y siento que falta esta empatía. Y creo que se normaliza mucho también, se normaliza mucho, vamos a hacer bromas sobre esta persona. Y si la persona dice, no, yo no quiero que hagan bromas sobre mí, ay, qué sensible, qué exagerado, qué exagerada. Y no hay un respeto, no hay un respeto, no hay un, uy, perdón, perdóname, o sea, no quería sobrepasar tus límites. Y siento que falta mucho de eso todavía. Me parece, no sé, déjame en los comentarios si tú crees que, no sé, cuál es la situación en tu país o en dónde estás. ¿Te parece que hay personas empáticas? Yo sé que hay personas empáticas, obviamente. Yo me considero una persona empática, pero soy un ser humano y en algún momento también voy a juzgar y voy a emitir juicios quizás sin conocimiento, aunque en mi caso también puedo ser muy intuitiva a veces. Y esa es la idea de conectar con el cuerpo también, como ir conectando más con tu intuición y con tu esencia, digamos. Pero creo que es importante esto, creo que es importante, por ejemplo, en las escuelas o en los colegios, tener como esta cultura más como de, y a lo mejor es muy idealista, pero yo siempre he sido muy idealista, como esta cultura como de crear comunidad, ¿no? Como de ayudarnos unos a los otros y no vernos como enemigos o como tengo que sobrepasar a esta persona o como si estuviéramos compitiendo por algo. Y no entiendo, al final no entiendo, competir por qué, para qué, quién gana qué cosa, al final creo que terminan perdiendo todos cuando entramos en esto de competir y cuando me enfoco solamente en mí. Ahora, no quiero decir que no te enfoques en ti, quiero decir que muchas veces esto del trabajo interno y de pensar en mí a veces se puede malinterpretar y hay personas que lo llevan al extremo y entonces solo pienso en mí y los demás no me importan y yo hago lo que me da la gana. Y no es así, porque el trabajo interno tiene que ver con mirarme, acompañarme de una manera compasiva, amorosa, quizá darme eso que
en algún momento yo quise o necesité y no tuve o no me lo dieron. No porque no hayan podido, quizá en el caso de los padres o las figuras primarias, sino porque no tenían los recursos. No tenían los recursos para darme ese amor y ese cariño y todo. Y en el colegio de repente voy y me topo con esta situación de que estas personas tampoco tienen recursos y simplemente están en este jueguito de vamos a agarrar a esta persona de punto y a ponerle nombres y a burlarnos. Y obviamente creo que para cualquiera es algo chocante, es como, ¿por qué? O sea, no entiendo. Y creo que llega un momento en el que también toca como mirar esta situación de otra forma. Pero igual es algo que en verdad no se lo desearía a nadie. No se lo desearía a nadie porque es desagradable. Puede ser parte quizá de la lección o de los aprendizajes que esa alma escogió por alguna razón. Pero si puedo sacar este video y concientizar un poco más sobre la empatía, sobre que el hecho de hacer bromas sobre otra persona sin su consentimiento no es divertido, o excluir a las personas solo porque, no sé, o sea, eso se da mucho en los colegios, ¿no? En las escuelas. Es muy común, creo. Y cualquiera podría decir, ay, no, es que son adolescentes, es que son niños, es normal que de repente fulanito no te cae bien, entonces no, que no está en mi grupo y nadie lo elige y se queda solo. Y eso te genera una creencia de, no sé, nadie me quiere, o estoy solo en el mundo, o qué hice mal. Porque como seres humanos egocéntricos, porque tenemos un ego, ese ego se lastima y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué se burlan de mí? ¿O por qué no me escogen? ¿O por qué no me quieren? Entre comillas. Pero son personas que tampoco tienen los recursos. Y a veces, cuando digo recursos, me refiero a esta conciencia, digamos, ¿no? Como esta conciencia de, ay, esta es otra persona, es un ser humano que también merece amor y que también, o sea, es difícil que encuentres, creo yo, a muchos adolescentes o niños o adultos incluso que tengan esa mentalidad de, ay, esta es una persona y es un ser humano y hay que cuidarlo y no hay que hacerle daño y no sé qué, o sea, no, se nos va a salir como seres humanos que somos en algún momento la crueldad, la violencia. Yo creo que eso no es algo malo, pero creo que mientras más conscientes somos de que las cosas que hacemos o decimos también pueden tener un impacto sobre otras personas en su autoestima, y que hay personas que incluso se han suicidado luego de haber pasado por bullying porque te queda como esta idea de que en realidad preferiría desaparecer porque siento que mi presencia no tiene ningún sentido en este mundo. Y es una sensación horrible y es una sensación como de soledad, como de no hay nadie, realmente estoy solo, estoy sola. Y que en su momento, al menos a mí me pasó también, nunca tuve como pensamientos, digamos, de cómo desaparecer, pero sí se te viene esta sensación de quiero desaparecer de aquí porque esa situación es muy incómoda, ¿no? Y, y yo creo que también hay mucho prejuicio sobre hablar de temas de, no sé si puedo hablar o decir esta palabra en YouTube, en realidad, la, la palabra con S, pero yo creo que también es muy tabú. Yo no sé si en todos los países o solamente en Latinoamérica o de repente solamente en mi país, todavía es como muy tabú, como prohibido hablar de alguien que tuvo pensamientos de desaparecer, digámoslo así, o ideaciones de cómo lo voy a hacer.
creo que eso todavía está muy estigmatizado, está muy mal visto. Es como la depresión, ¿no? Aunque bueno, para mí la depresión no la llamaría tanto así, pero bueno, está muy estigmatizado todo este tema de salud mental, creo, ¿no? Como que algunos pensamientos son malos, como que no debería pensar eso, está mal. Entonces, no sé, yo creo que muchas personas en algún momento han pasado por situaciones tan incómodas, tan angustiantes, que han sentido eso, han sentido o han quizá tenido el pensamiento de quisiera desaparecer porque de verdad esta situación es horrible y no la entiendo y no la tolero más y ya no sé qué hacer. Y, y eso no es algo malo. Es que yo solo quiero dejar esto como súper claro. Los pensamientos no son ni buenos ni malos. Quizá el inconveniente sea tener estos pensamientos y no tener como un soporte o alguien con quien compartir, estoy pensando esto, o se me vienen estos pensamientos. Y una persona que te valide y te diga, ok, no está mal, no es que algo está mal contigo porque piensas eso. Y se comprende por la situación por la que estás pasando y darle el apoyo y de alguna manera ir acompañando a esta persona y dándole las fuerzas para que se pueda ir levantando, aunque sea de a pocos y aunque sea a su tiempo, pero como decía, cada persona tiene su proceso. A mí me tomó años salirme de toda la programación que se me generó con el tema del bullying, porque al final es la mente la que interpreta muchas cosas a partir de una situación. Y nos creemos el cuento de la mente, nos creemos que estos pensamientos son reales. Y justo lo que yo propongo también, porque además me gusta mucho el tema de yoga y mindfulness y meditación. Y lo que propone el yoga y el mindfulness y la meditación es justo el poder observar tus pensamientos como si los observaras desde afuera, sin, sin identificarte con tus pensamientos. Y siento que esto es algo que ayuda mucho porque en el momento en que dejamos de juzgar, como, ay, no debería estar pensando esto, entonces puedo verlo de otra manera. Y ya no como algo malo, sino como, ok, solamente es un pensamiento, estoy pensando esto, pero no significa que esto que estoy pensando sea real o sea así, ¿no? La mente siempre nos pone como el peor escenario, como parte de su sistema de supervivencia, como que su tarea es que sobrevivamos, entonces la mente siempre va a estar un paso adelante, pero claro, eso es lo que nos genera angustia y ansiedad, porque la incertidumbre, el no saber, es lo que nos genera mucha ansiedad y mucha angustia y mucho estrés. Y la mente trata de adelantarse, ¿no? Un poquito y crearte escenarios, y qué pasa si hago esto y si hago lo otro y no sé qué. Y al final eso es más abrumador todavía que quizá la misma situación. Es como que la mente hace todo muchísimo más grande. Entonces, tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. El poder de la mente de verdad es una cosa alucinante. En otro video te voy a hablar un poquito más sobre estas prácticas más como de mindfulness meditativas, pero tómalo en cuenta el momento de relacionarte con otro ser humano, sobre todo si conoces a alguien que ha pasado por bullying o si sabes de alguien que está pasando por bullying o si tienes hijos, adolescentes. Muéstrales este video. No es divertido, en verdad, no es divertido de pasar por una situación de bullying. Es algo muy traumático, es denigrante. No se lo deseo a nadie, pero es algo que hasta puede pasar en el trabajo. O sea, en un ambiente laboral
un jefe. Por lo general suelen ser jefes, pero también pueden ser compañeros de trabajo. Y se da este tema del bullying. Y es que es loquísimo porque ya van dos personas que conozco, mujeres. Si conoces o sabes de hombres que han pasado por bullying en su trabajo o en la escuela también, déjalo en los comentarios, que me gustaría como crear esto, ¿no? De compartir experiencias. Y van dos personas, amigas, que me han comentado que han pasado por bullying en sus trabajos y que a mí todavía me descuadra, o sea, es como que yo no entiendo por qué, no entiendo de dónde sale esto. Quizá teóricamente como psicóloga puedo entenderlo, pero como ser humano de verdad que de verdad que no lo entiendo, pero el bullying existe todavía a día de hoy. Es verdad que hay que tener muy en cuenta el cómo se podría sentir la otra persona. Sí, o sea, luego de recibir burlas, humillaciones o incluso indiferencia o el hecho de sentirte excluido. Eso es algo que duele mucho y creo que no se habla mucho del tema tampoco y creo que está muy normalizado, demasiado normalizado. Así que con este video aquí lo dejo, es un poco largo, pero es lo que me sale en este momento. Quería compartirlo porque justo vi un post que hablaba sobre el bullying y, y que se siga hablando más del tema y que se sigan denunciando casos de bullying en el colegio o en las escuelas. Y si estás pasando por bullying, no tengas miedo, conversalo con alguien de confianza, pero no te calles. Eso sí te lo diría, no te calles. Cuéntaselo a alguien, busca ayuda. No estás solo, no estás sola. Y esa es mi idea también con estos videos. No estás solo, no estás sola. Estamos todos juntos en esta experiencia humana que a veces puede ser de locos, a veces puede ser durísima, pero también, obviamente, vivimos en esta dualidad, ¿no? O sea, es como que no puede haber sufrimiento sin alegría o dolor sin gozo, sin placer. Eso es lo más loco quizá de la experiencia humana. Así que, como dicen, todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar en algún momento y nada dura para siempre. Así que en el caso que estés pasando por alguna situación, sea la que sea, de bullying o quizá tienes deudas o no sé, abuso, violencia, lo que sea que estés pasando y que sea muy incómodo o muy doloroso, vas a salir, vas a salir de ahí y va a terminar, no va a durar para siempre. Y en algún momento quizá puedas mirar la situación de otra manera. Pero no tiene que ser hoy, mañana, ni en 2 meses. Obviamente cada persona tiene su tiempo. Entonces respeta tus tiempos, respeta tus procesos. No a todos nos toca, digamos, vivir ciertas situaciones en el momento en que uno quisiera, ¿verdad? O sea, es como la típica, quiero ganarme la lotería mañana, pero de repente no me la gano mañana, de repente me la gano en un año, o en 3 meses, o en 10 años. Cada persona tiene sus tiempos y sus procesos, pasa lo mismo con las emociones, con cosas que a veces no procesamos o no contamos tampoco por vergüenza, por miedo. Así que por eso mi invitación es esa, no tengas miedo si has pasado por bullying o estás pasando por temas de acoso o lo que sea. Háblalo, dilo, cuéntaselo a alguien, denuncia, no te calles, no te calles. Y la situación en la que estés pasando, si es algo incómodo, doloroso, no va a durar para siempre y de verdad te mando las mejores vibras y te agradezco mucho por ver este video. Si llegaste hasta aquí, te felicito, de verdad.
Así que si llegaste hasta aquí y resuenas con este contenido, te invito a que te des like al video y que te puedas suscribir, porque eso ayuda bastante a que mi canal pueda seguir creciendo. En realidad siento que todavía estoy como empezando con esto y, como decía, no me quiero forzar a estar creando contenido todos los días o cada cierto tiempo, pero probablemente en algún momento voy a agarrar esto, como dicen, momentum, como las alitas, y voy a empezar a quizá postear con mayor frecuencia. Así que nada, te agradezco mucho por estar aquí, por escucharme, gracias por tu tiempo y nos veremos en un siguiente video. Bye.